todos, muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de A Fondo. Esta noche hablamos de la importancia de una alimentación adecuada y ponemos el foco sobre todo en una realidad que va mucho más allá de eso, de lo estético, la obesidad. Hablamos de una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país y es que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo vive con obesidad y aquí en España ya es el cuarto factor de riesgo de muerte. Y mientras tanto, en nuestro día a día, desayunos rápidos, compras a contrarreloj, poco tiempo y mucha información, a veces contradictoria, sobre qué es comer bien. Y hay una pregunta que cada vez suena más. ¿Comer sano se está convirtiendo en un lujo al alcance de pocos? Para hablar claro, sin mitos y con los pies en la realidad, hoy nos acompaña la profesional Isabel Ruiz Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, Carla. De Encantada. Nutrición Inteligente, muy buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias. Nutrición Inteligente, de eso trata todo lo que vamos a poner hoy sobre la mesa. Muchas cositas, decíamos Muchas cositas. fuera de cámara, Isabel. Sí. Esperemos que no te dé tiempo de hablar de todo ello. Yo me gustaría comenzar hablando un poco de lo que he nombrado en la introducción. Bueno, hablamos de una de las enfermedades más frecuentes aquí en España. Los datos son contundentes. 1 de cada 8 personas, Isabel, vive en España, bueno, en el mundo, a nivel mundial, ya con obesidad. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Así es, Carla. Y es que, fíjate, pese a que estamos nutriéndonos de acuerdo a las recomendaciones de expertos y guías clínicas de endocrinólogos, cardiólogos, de prevención, ¿no? Estas cifras, como tú bien dices, suben exponencialmente. Y no solamente la obesidad, también la diabetes mellitus tipo 2 o incluso, fíjate, el infarto. Sigue siendo la primera causa de muerte, pese a tener los valores de colesterol más bajos de la historia, ¿eh? Y así, bueno, pues la industria farmacéutica y la alimentaria han hecho su esfuerzo en eso. Entonces, al final lo que yo digo es la asesoría en nutrición inteligente, que la tenemos en el Portichuelo, dentro de la farmacia, y esa es mi labor. Educar a la población, educar a los antequeranos, porque algo nos estamos dejando sin duda en el olvido, y es la fisiología humana y el metabolismo de los nutrientes. Sin duda influyen mucho en el tema que estamos tratando hoy, Carla. Bueno, porque mucha gente además en casa pensará que es una cuestión de comer más o comer menos, pero detrás de la obesidad, de este problema, hay muchas otras cosas que entran y que son importantes a tener en cuenta, ¿no? Hablábamos del estrés, la mucha información que tenemos hoy en día. Así es un gran error centrarnos en el hecho de estás comiendo mucho, o lo que es lo mismo, come menos y muévete más. Eso sería ser muy reduccionista, y lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible para el que nos está viendo en casa lo pueda entender. Fíjate, la fisiología humana es mucho más compleja, no lo podemos reducir a un simple conteo de calorías. Pero ¿qué pasa? Que vuelvo a decir, es que nos lo han ido inculcando, porque si tú vas al supermercado, cualquier producto que cojas, en esas calorías, ¿no? Claro, al lado de las porciones viene siempre cuántas kilocalorías aporta ese nutriente, ese alimento, ¿no? Pero incluso hay contadores de calorías. ¿Quién no va al gimnasio y se sube en una bici, ¿no? Y nos dice cuántas kilocalorías hemos gastado, con la idea de intentar recortarlas? Pero ya digo, es que no podemos reducir una cosa tan compleja como es el metabolismo del ser humano a simplemente contar kilocalorías. Y luego además te pongo sobre la mesa que 2 platos iguales, que tienen el mismo número de kilocalorías, no producen el mismo impacto metabólico y las mismas señales hormonales dentro de nuestro cuerpo. Y te voy a dejar muy claro, un plato de un menú rápido, McDonald's tipo, ¿vale? Un plato con unos huevos fritos y un aguacate. Sin duda, las señales hormonales que se liberan con cada una de estas comidas son distintas, y eso va a hacer que almacenemos grasa o la utilicemos, la que tenemos como fuente de energía. Fíjate qué cosa... Qué dos grandes ejemplos, sí. Bueno, ¿y qué indicadores, al hilo de lo que estás diciendo, Isabel, qué otros indicadores quieres poner hoy sobre la mesa más allá de un número o un peso de báscula? Efectivamente, es que no se trata de contar, no se trata de fuerza de voluntad. Al final las cosas no pasan por puro azar. Claro. Vuelvo a decir, nuestro sistema fisiológico es mucho más complejo. El hecho de que yo ahora mismo o tú, tu corazón lo da más rápido o menos rápido, produzcas más orina, menos orina, o si nos vamos al plan nutricional, ¿no? Lo que nos estás comiendo se almacene o se utilice como fuente de energía, viene todo determinado por hormonas. No es la única, ojo, pero la que juega un papel principal es la insulina, y la que seguiremos hablando de ella. Hay muchas más hormonas, por ejemplo la grelina, la hormona del hambre, las hormonas de la saciedad, como son el péptido I o la colecistoquinina, las que aumentan el gasto energético, la adrenalina, las que bajan el gasto energético, la hormona tiroidea. Fíjate, es que esto es mucho más complejo, es como una pata
de una mesa, si nos fijamos solamente en las kilocalorías, estamos olvidando las otras patas de esa mesa. Pues vamos a hablar, si te parece, vamos a bajar todo esto que estamos hablando a la vida real. Vamos a hablar de nutrición inteligente y te voy a poner un ejemplo claro y me dices cuál es tu opinión, ¿vale? Tenemos por aquí un ejemplo que hemos cogido, algo muy frecuente que pasa, 8 de la mañana, 8:30, una persona que esté en casa sale de casa, es algo que nos encontramos todos los días. Todos los días. Salimos de casa, hoy en día, con el ritmo frenético que llevamos de vida, con ese estrés, cogiendo algo rápido, un café con azúcar, algo de bollería o lo que encontremos. ¿Qué está pasando ahí en un desayuno que parece de lo más normal aparentemente, Isabel? Sí, un desayuno estándar y un desayuno mecanizado. Yo creo que casi todos los españoles, todos los andaluces, o casi todos, incluso los niños. No nos olvidemos de la población infantil, que ahí está el otro gran problema. Claro. Por eso las cifras están subiendo exponencialmente, porque es que un niño al final tiene el mismo metabolismo que un adulto. Claro. Y ya le estamos metiendo, fíjate, en ese desayuno que me planteé, el zumo de naranja en brick, 200 mililitros. Bueno, pues para empezar eso tiene, depende de la marca, por supuesto, ahí varía mucho, pero tiene entre 20 y 30 gramos de azúcar. Hemos hablado también de una magdalena, me parece, unas galletitas, ¿no? Algo de Que suele bollería, ser algo de sí, bollería, magdalena, galletitas, depende si lleva chocolate o no, del tamaño también, de los ingredientes que tengan, pero también oscila entre 12, 18 o 20 gramos de azúcar. La OMS ya dice que el consumo diario máximo debe ser 25 gramos de azúcar, que ya para mí me parece un montón, pero fíjate, en este simple desayuno, nada más arrancar motores, estamos triplicando la dosis recomendada. Y ahora más vuelvo a hablar de fisiología. Vale, esto es muy sencillo. Nosotros tenemos dos depósitos de almacén de glucosa, uno a nivel hepático y otro a nivel muscular. ¿Vale? El glucógeno muscular solamente lo gastamos cuando hacemos ejercicio físico y en concreto la parte que entrenamos, es decir, si hacemos piernas se gasta el glucógeno de las piernas, el resto del cuerpo no. Y el glucógeno hepático, su función es mantener esa homeostasis de glucosa a lo largo del día. Ese depósito de glucógeno hepático, son 100, 120 más o menos, sí que se bajan un poquito, se gastan por la noche, pero no completamente, un 40%. Entonces, si nosotros arrancamos el día con esa dosis, esto es como una nevera. Como una bomba. Si tú la tienes llena de comida, ¿qué haces? Almacenar, ¿verdad? Claro. En la despensa, en forma de grasa, día a día, mes a mes, año a año, ahí viene ese acúmulo de grasa. Bueno, Isabel, pues mucha gente que estará en casa se estará preguntando, ¿no? ¿Cuál es entonces ese desayuno? Hablando, por ejemplo, también de una alimentación infantil, ¿qué desayuno le pongo yo a mi niño, a mi hija para ir al colegio? ¿O qué recomendarías un desayuno equilibrado sin complicarnos demasiado también? Pues fíjate, ya no lo recomiendo yo como profesional, que yo siempre digo, una persona que se ponga bata blanca como yo, tiene que hablar de ciencia con un respaldo, la ciencia evoluciona y hay que ir adaptándose a ella y adaptando el conocimiento, esa es mi función, educar a la población. Ya no solo lo digo yo, la pirámide nutricional en Estados Unidos ha cambiado, ya es una pirámide invertida. A la cabeza se encuentra una buena proteína de calidad, estamos hablando en función de la comida que hagamos, unos huevos, que es una proteína completa, fabulosa con todos los aminoácidos, o una proteína en forma de carne, de pescado. No nos olvidemos de las grasas saludables, nuestro maravilloso aceite de oliva, nuestro aguacate, nuestros frutos secos, las aceitunas, ¿vale? También las frutas, las hortalizas, que son muy ricas en antioxidantes, en vitaminas. Y ya la pirámide, esta que te digo, deja de prestarle atención y foco a esos carbohidratos, a esos granos, carbohidratos refinados. Y hace mucho hincapié, ojo, no comas ultraprocesados ni azúcares. Eso es malo para tu salud. Eso es un activador de tu sistema inmune. El sistema inmune está para lo que está, para defendernos de virus, de bacterias, de un golpe. Pero si estamos continuamente activando nuestro sistema inmune, es inflamación crónica de bajo grado, que es el origen, junto con otras muchas cosas, porque no es una única causa. O sea, nada es una única causa, es multifactorial. Claro. Pero tocar ahí siempre el sistema inmune, inflamación crónica de bajo grado. Origen de todo, tensión alta, azúcar que no se controla, diabetes, tiroides que no funciona bien, incluso el cáncer, ya se sabe que es una enfermedad inflamatoria metabólica. Bueno, hablamos de ultraprocesados y hablamos de ese azúcar oculto. ¿Somos conscientes las personas de la cantidad de azúcar que consumimos sin darnos cuenta? Para nada. Fíjate, esto en los Estados Unidos lo llaman de una forma única, que es high fructose corn syrup, pero aquí en España, eso que es azúcar, tiene un montón de nombres. Claro, esto para una persona joven a lo mejor puede ser más sencillo, pero para un ciudadano de a pie o una persona ya mayor, de cierta edad, es muy complicado. Claro. Es que azúcar viene como sacarosa, viene como dextrosa, viene como maltodextrosa. Viene disfrazado, ¿no? Disfrazado con multitud de nombres. Jarabe de maíz alto en fructosa, sirope,
fructosa. Esas bebidas saludables también que el marketing del supermercado, que ahora hablaremos también, ¿dónde está el mayor engaño? El mayor engaño, bueno, salió, y es difícil seleccionar uno, pero yo creo que salió de un estudio que se llama Framingham, que se hizo también en Estados Unidos, una gran población, y se vio los factores de riesgo que desencadenan o llevan a un mayor riesgo cardiovascular. Y uno de ellos fue el colesterol alto. Vale, es verdad, es una causa, pero la causa de infarto y de la placa de ateroma, que ya se sabe que es una enfermedad inflamatoria de endotelio, no es única, no es solo tener colesterol LDL alto, porque por la puerta de urgencia, y esto no lo digo yo, esto está documentado, hay ciencia, hay estudios bien realizados, entran pacientes con LDL bajo por el subsuelo, porque ya la industria farmacéutica se está encargando de ello, de bajar el colesterol a un terreno casi inapreciable. Hay muchos factores metabólicos, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico. ¿Cuántas cosas, Isabel? Estilo de vida, es ultraprocesado, que es que sin darnos cuenta creemos que hemos hecho una cesta razonable de la compra y resulta que no. Llevan aceites vegetales. Y nosotros además que está muy bien el nombre, aceite vegetal, y nos imaginamos un brócoli, ¿no? o una cosa saludable, una lechuga, y no, son aceites ultraprocesados, grasas malas, grasas que sustituyen a otras en lugares donde no tienen que estar, haciendo funciones que no son buenas. Es decir, que no nos tenemos que dejar engañar muchas veces por ese marketing, ¿no? Quizá engañoso a la hora de hacer nuestra cesta en el supermercado, que nos encontramos. Por supuesto. Fíjate. Alimentos light, alimentos con bajos en sal, no sé. Yo creo que... Efectivamente. Mira, por un lado, por puntualizar, los alimentos light, fíjate, tienen que sufrir tal proceso para quitarle la grasa, porque todos ponen bajo en grasa. Claro. Y todo viene del mismo estudio. Y la industria alimentaria ahí aprovechó para sacar eso, los alimentos light, los cornflakes, el Special K, y perdón por dar nombres, ¿no? Ahí es mejor tomarte un tigretón o una pantera, ¿no? Es que es así, es ponerlo sobre la mesa. Para tener ese producto light has tenido que quitar la grasa. La grasa no es mala, ojo, la grasa es saludable. Y la has tenido que someter a un proceso químico y de altas temperaturas. Y a su vez, para que sea agradable y tenga una textura y una cierta palatabilidad que nos guste, pues probablemente le haya añadido ese azúcar, que estamos hablando del azúcar añadido, que ya lo convierte en un alimento muy alejado del alimento real. Y si no, le has echado una cantidad sustancialmente alta de edulcorantes que, desde mi punto de vista, son igual de malos. Para generar esa sensación, pues eso de bienestar. Al final buscamos una recompensa, muchas veces no comemos porque tenemos hambre. Ahora hablaremos también de ese hambre real y ese hambre emocional, pero antes, Isabel, otro momento clave del día es cuando vamos al supermercado. Sí. Tenemos que realizar la cesta de la compra y mucha gente que está en casa se estará preguntando o se estará diciendo, bueno, pero es que para comer sano hay que pagarlo, porque es verdad que mucha gente lo relaciona que el alcance de comer sano no está al alcance de todos. ¿Es realmente esto una verdad? ¿Es un lujo comer sano hoy en día? Te voy a ser totalmente sincera, sí. Tenemos más accesibilidad a los alimentos, pero los alimentos están muy empobrecidos. Si hablamos de las frutas y las verduras, las formas de cultivar hoy en día han cambiado sustancialmente y ya no hay frutas de temporada. Hoy en día cualquier persona se puede comer cualquier cosa en cualquier momento. Esto es como ver la película, ya no hay que esperar al estreno. La podemos ver en cualquier plataforma y en cualquier momento. Esa instantaneidad y esa accesibilidad ha hecho que nos empobrezcamos nutricionalmente hablando, es que es así. Entonces sí, es verdad que hacer una buena compra y que sea nutricional, primero hay que hacerlo muy bien, hay que estudiar y llevar una lista bien hecha y mirar muy bien las etiquetas y por supuesto invertir en dinero. Pero es que lo pongo sobre la mesa, estamos continuamente invirtiendo en otras cosas. En otras cosas, claro. Voy a guardar un poquito de dinero por si se me pincha la rueda. Le voy a sacar un seguro al teléfono, vaya a ser que me lo roben o se me caiga y se me rompe la pantalla. Voy a, voy a guardar por si. ¿Qué pasa con la salud? El tiempo apremia. Y cuando tenemos 60, 65 años, 70, ahí no hay forma de improvisar nada. Claro. A mí me llegan, porque también soy farmacéutica, a la farmacia, al mostrador, gente de todas las edades, 30, 40, 50, 60, 70, con una tarjeta cargada de medicamentos, para el colesterol, para la tensión. Mire, Isabel, es que ya con esta para el azúcar ya no me vale, ahora me han puesto otra, ya 2 para el azúcar. Y ahora encima mi tiroides empieza a funcionar mal. Me han puesto también el protector de estómago y tengo la barriga regular. Pero claro, como llevamos la vida que llevamos, que tú me decías, Carla, al principio, pues encima, fíjate, el antidepresivo y la ansiedad, el ansiolítico. ¿Eso no vale dinero? Claro.
¿qué evolución sacamos un poco de, tú que trabajas en el día a día y que estás viéndolo todos los días, cómo ves la evolución del ciudadano? Pues ¿Crees que cada vez tenemos más, pero comemos mejor, estamos más concienciados de llevar una buena alimentación, de saber leer las etiquetas cuando vamos al supermercado, de saber lo que estamos comprando? Creo que no. Y también parte, creo que la tenemos los profesionales de salud. Si hubiera una mejor coordinación, ¿sabe? Y que la medicina moderna cambiara un poco y estuviera más sincronizada, no tratando tanto el síntoma, que yo creo que muchas veces vamos a paliar el síntoma simplemente, y más dirigirnos a la causa raíz. Claro. ¿Vale? Está muy bien en una persona que debuta de diabetes controlar la glucemia, porque son peligrosas, pero no nos quedemos ahí solo. Hay que corregir ese entorno metabólico, porque si no esa persona va a ir destinada a desarrollar otras patologías, síndrome metabólico, hígado graso, en fin, muchísimas cosas. Claro. Esto es como, y lo pongo para que el ciudadano lo entienda perfectamente. Tenemos una tubería rota en casa, ¿vale? El síntoma podría ser, me voy al supermercado, compro una fregona y un cubo y me lío a fregar todos los días, ¿no? Para recoger el agua y que no se me estropee el parqué. Pero no es mejor irnos a buscar el agujero. Claro. Y solucionarlo, trabajar con una buena nutrición, con una buena, digamos, relación con el sol, que ese otro tema, con la oscuridad, con las emociones, con el ejercicio físico. Es que hay muchos factores que influyen, porque al final no es solo lo que comemos, sino también la pregunta, ¿no? ¿Por qué comemos? O sea, ¿cómo distinguimos ese hambre real a ese hambre emocional que muchas veces tenemos? Claro, ya te he contado que al final la obesidad es multifactorial. Hay una parte genética, pero el entorno y el contexto influyen mucho. Claro. Eso hace, y sobre todo las señales hormonales, hacen que nos tengamos más apetencia por un tipo de alimento o más apetencia por otro tipo de alimento. En el caso del almacén de grasa ya hemos hablado de una hormona que es clave, no es la única, pero la insulina. La insulina es la que determina que tú lo que comes lo utilices o lo almacenes en forma de grasa. Fíjate qué importante es esto. Y aquí entra además otro factor clave que lo tenemos aquí encima de la mesa, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio diario. Muchas personas suelen decir, yo hago mucho ejercicio, pero ¿es suficiente hacer 1 hora de ejercicio al día? Eso es ser sedentario. Eso es la persona que hace solamente 1 hora de ejercicio al día, tú restas 24 horas, 8 que estemos durmiendo, 2 horas de comida, más 1 de baño, por el resto estamos sentados. Eso es modo off. Y el modo off, o modo avión, como digo yo, significa activar el sistema inmune, que significa inflamación crónica de bajo grado. Claro. Sumado a un mal estilo de vida, a ese contexto, a ese entorno, pues es el caldo de cultivo perfecto para que todo vaya mal. ¿Qué significa moverse bien? ¿Cuál sería la fórmula entonces, alimentación, ejercicio, para que fueran de la mano, Isabel? Pues tenemos que levantarnos. Yo siempre lo digo, al final tenemos el trabajo que tenemos. Una vida activa, ¿no? Una vida activa, tenemos el trabajo que tenemos. Pero bueno, es muy cómodo tener la botella de agua justo en nuestro puesto de trabajo, pero ¿por qué no mejor levantarnos y ir al expendedor de agua? Claro. Cada 45 minutos. Te mueves, levantas las piernas, es bueno para esa circulación, para ese retorno venoso, para que el cuerpo entienda que estás en modo OM. Y las hormonas, cuando digo el cuerpo, digo las hormonas. Bueno, yo quiero que expliques realmente qué has traído hoy aquí, qué tenemos encima de la mesa, el gran ejemplo que me contabas, que lo pongas encima de la mesa y que también lo extrapoles a todos los espectadores que nos están viendo hoy, Isabel. Sí, pues fíjate, yo antes he hablado de la insulina, ¿vale? La obesidad es multifactorial, pero uno de los principales detonantes es esa hiperinsulinemia crónica mantenida en el tiempo, que lleva inflamación y acumulación de grasa. Bueno, pues esto es un modelo anatómico de la grasa, en concreto, fíjate, 450 gramos de grasa. Me parece súper interesante el verlo, Fíjate. porque es verdad que muchas veces hablamos de grasa, pero claro, no le ponemos cuerpo, no le ponemos esa imagen, ¿no?, que tenemos hoy aquí. Y esto realmente es impactante. De hecho, cuando vienen a la asesoría y lo subo a la máquina de bioimpedancia, que es una máquina, un equipamiento médico que te da la composición corporal de forma muy precisa, te dice cuánta grasa tienes, cuánta grasa visceral tienes y cuánta masa muscular. Esto es muy importante también en el contexto metabólico y en el tema que estamos tratando hoy, ¿vale? Porque esa grasa que vamos acumulando por tener esa insulina permanentemente alta, por lo que comemos y también cuando lo comemos, porque el tema está en que comemos un tipo de alimentos que eleva la insulina constantemente y además no lo hacemos de forma ocasional, sino que lo hacemos de forma continua y rutinaria, como hemos hablado de ese desayuno.
Sí, el desayuno. Tu zumo de naranja, el brick, este prefabricado. Tu galletita, tu magdalena. O un pan de estos, malo. ¿Vale? A media mañana llega el compañero y te ofrece otra galletita, otro donut o un donete o lo que sea. Al llegar a casa con la prisa, que no me ha dado tiempo a preparar la comida ni a pensar lo que iba a comer. ¿Qué es lo más rápido? Una comida de estas prefabricadas, que la caliento en el microondas con el plástico, disruptor endocrino, ahí a tope, y me voy corriendo y súper feliz a mi puesto de trabajo. A media tarde me meto otro tentempié parecido y por la noche igual, una pizza o lo que pille. Claro. Es que en ese intento yo creo que al final de llevar, ¿no?, una alimentación equilibrada, lo que decíamos, se juntan muchos factores, el estrés, el ritmo frenético que llevamos de vida, que es complicado muchas veces, y yo creo que no lo ponemos como prioridad. Y fíjate que estamos hablando de nuestro propio cuerpo, de nuestro templo, como... Así es. Es muy fuerte, pero es que no lo ponemos como prioridad. Así es. Nuestra alimentación. Pasamos el día comiendo, nos pasamos el día comiendo cada 2-3 horas, fíjate, y somos animales diurnos. Claro. Hay que comer en las horas de luz, que es cuando tenemos que hacer la digestión, y por la noche entrar en modo reparación. Y esto lo entenderás muy bien. Con la luz tenemos unas células a nivel de la retina que activan el núcleo supraquiasmático y le dicen a nuestro cuerpo, hey Carla, ya estamos de día. Y hey Carla, ya estamos de día significa que se liberan ciertas hormonas, las que se tienen que liberar. El cortisol, la adrenalina, para tener ese empuje, ¿vale? Y hacer nuestro trabajo con energía, con ilusión, ¿vale? Pero cuando se va cayendo las horas del día, esas hormonas van bajando y dan pie a otras. La melatonina, por ejemplo, son las hormonas contrarias, las del descanso, también la hormona del crecimiento. ¿Qué pasa? Si nosotros llevamos una vida contraria, que es la que lleva casi el 90% de la población, lleno de pantallas, no tenemos esa relación saludable con el sol, no lo miramos. Claro. Porque estamos en una oficina con luces artificiales. Nos metemos en casa, sobre todo cuando es invierno, con la luz artificial, la pantalla, la tele, viendo el programa favorito, nos desconectamos. No le decimos a nuestro sistema, a nuestro metabolismo, que ya es de noche y que tiene que entrar en modo de reparación. Si además hacemos una cena, como suele ser la mayoría de los españoles, tarde, 9, 10 de la noche, pues fíjate cómo cortamos estas hormonas que deberían estar en pleno apogeo, las reducimos. Esto significa que vamos a tener, fíjate, si nosotros el pico de la melatonina lo reducimos, la melatonina lo que hace es inhibir la hormona de la insulina para evitar una hipoglucemia por la noche. Entonces esto, la consecuencia al final, para que nos entiendan los espectadores, es que va a tener una hiperinsulinemia al día siguiente y una peor gestión de lo que comas al final al día siguiente. ¿Y eso qué significa? Que no lo vas a usar, lo vas a almacenar. Pero también nos vamos al tejido muscular. Tener buena masa muscular es muy importante y el otro día lo hablé, ya no solamente porque previene del declive cognitivo y de enfermedades neurodegenerativas, porque cuando hacemos ejercicio físico se activan neuronas y se liberan factores neurotróficos, ya no también porque se irrigan los tejidos, se favorece la oxigenación, pero no solo por eso. Si nos vamos al contexto metabólico y a la obesidad, que es lo que estamos tratando hoy, en el tejido muscular es donde entra la glucosa. Si yo tengo poco tejido muscular, pequeñito, engorroñido, esto es como la nevera de nuestra casa. Y yo llego con una gran compra, donde se va, nada, no entra en la nevera, que es el músculo, lo almaceno en forma de grasa, ¿verdad? Entonces fíjate qué importante es entrenar. Claro. Y hacer ejercicio, y sobre todo a cierta edad ejercicio de fuerza. Yo creo que al final es una cuestión de reestructurarnos y sobre todo de hábitos. Y ¿sabes? Nos vamos quedando sin tiempo y hay muchas cositas que quiero tratar rápidamente. Hablabas de pantallas, yo creo que hay un problema de exceso de información, de tener mucha, hablo a nivel personal, mucha información de dietas, milagro, de ayuno, que es algo que quería también poner hoy sobre la mesa rápidamente. El ayuno intermitente, que muchas personas que están en casa lo practican también y lo llevan en su día a día. ¿Es algo que trae beneficios? Sí, o... sin duda, es una gran estrategia, igual que el ejercicio físico. Vale. Da flexibilidad metabólica, mejora la sensibilidad a la insulina, y que seamos más sensibles a la insulina significa que gestionamos mejor el azúcar que comemos. Lo vamos a usar más en vez de almacenarlo. Esto es brutal. Activa también una vía que se llama AMP cíclico, que significa que lo que no es funcional lo vamos a reciclar. Y esto es muy sencillo de entender. Es como el camión de la basura. Claro. Cuando no comemos, a partir de un determinado tiempo que no hay comida en nuestro estómago, sale el camión de la basura y retira toda la porquería. Si no damos pie a eso, el camión de la basura nunca llega. Pero entiendo que no es aconsejable o recomendable para todo el mundo, ¿no? ¿Para quién sería útil
el ayuno intermitente? Bueno, realmente yo lo veo una estrategia brutal. Ahora bien, una persona que tenga un trastorno de la alimentación, por ejemplo, no sería recomendable, ¿vale? Porque podemos incurrir en un déficit de energía, ¿vale? Y al final volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. No se trata de comer menos, porque comer menos, ¿qué implica? Apagones dentro de tu cuerpo. Efectivamente. Y lo primero que se apaga es tu sistema reproductor, hormonas sexuales, y lo veo así en la asesoría. Niñas que dejan de comer, ¿vale? Por las modas y la falta de educación, la desinformación, y vienen amenorrea, con amenorrea secundaria, pérdida de regla. Esto es catastrófico, la libido por el suelo, cambios de humor, no son capaces de termorregularse, frío, tu metabolismo destrozado. Entonces, no. Hay ciertos escenarios y luego el ayuno hay que hacerlo bien. Claro, ¿cómo sería un buen ayuno? Pues el ayuno, fíjate, para que lo entiendan los espectadores, se trata de decidir un margen de hora en el que comemos, que puede ser, yo recomiendo empezar con 12 horas. 12 horas en las que podemos comer y el resto del día, hasta 24 horas, no comemos, ¿vale? Luego el siguiente sería 16 horas. Hay gente que lo hace ayuno hasta de 24 horas, es decir, hace una sola comida. Como el desayuno y hasta el desayuno siguiente no vuelvo a comer. Esto tiene muchas ventajas. Esto se hace con los pacientes oncológicos, por ejemplo, el día antes de la quimioterapia, porque mejora la eficacia del tratamiento y reduce los efectos adversos. Pero hay que hacerlo de manos de un profesional. Efectivamente. No bajo la influencia de una moda o porque a mi compañero o mi vecino le ha ido bien. Y al final el cuerpo se adapta también, es que es muy inteligente. Y lo que puede ser una herramienta tremendamente útil, caer en eso, pues... Se puede convertir en lo contrario. Efectivamente. Y hablando de modas rápidamente y de tendencias, yo quería poner sobre la mesa hoy también el tema de la suplementación. Y sobre todo porque llegado a una edad muchas veces nos recomiendan, ¿no? Suplementarnos. ¿Es algo que nos beneficia o es también una tendencia? Es una tendencia. Fíjate, yo lo que veo, fíjate, y también tengo un espacio de suplementación dentro de la farmacia, muy bien seleccionado. Yo diría tengo un suplemento para cada necesidad y un suplemento para cada paciente cuando toca, ¿vale? Porque al final podemos incurrir en una sobremedicación nutricional, que sería el abuso de los suplementos. Claro. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque, ya digo, al final el que más el que menos toma un medicamento y puede estar contraindicado porque tiene un efecto sinérgico o porque inhiba el efecto de ese medicamento. Sin ir más lejos, por ejemplo, el omega 3, que es fabuloso y todo el mundo en su cabeza, el omega 3 es súper sano y es súper sano, pero en un paciente que tome anticoagulantes, antiagregantes, tomar una dosis alta de omega 3 está sumando efecto. Claro. Puede ser un problema. Un paciente tiroideo que está tomando su levotiroxina, tomar a la vez un magnesio puede ser también contraproducente. Hay que ponerse en manos de profesionales, eso es súper importante. Sí, y siempre, lo digo, un suplemento no cubre un déficit nutricional. Primero hay que ver la agenda, la nutrición que tú haces. Luego, con una analítica, ver realmente si hay déficits nutricionales. Y si realmente lo hay y no lo podemos suplir con la nutrición real, alimentos reales, por favor, que quede claro, y eso es el mensaje que quiero decir, busquemos alimentos reales, no artificiales. Entonces, pues nos vamos al mejor suplemento y durante un tiempo. Bueno, Isabel, pues nos quedamos sin tiempo. Habíamos preparado también una sección de mitos y verdades que próximamente te volveremos a invitar a este espacio de fondo para hablar de nutrición y mucho más. Gracias por aclararnos estas cuestiones y por ponernos un poco de luz en muchas veces, como decíamos, una prioridad tan importante como es llevar una buena alimentación y unos hábitos de vida saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, y a los que estáis en casa, gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 9:30 en este espacio de a fondo. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí.